¿Qué tal, Hernán? Bienvenido al Circo de la Vida. Muchas gracias por la invitación y encantado de charlar con vos. No, muchas gracias a vos por haber aceptado. Y bueno, primero que nada te quería decir que en este contexto actual, yo estoy en Rosario, hoy nos van a anunciar a qué fase nos vamos, pasamos y demás. Vos empezaste hace 5 meses con un proyecto que lo sostuviste ininterrumpidamente. De hecho, gracias a tus streamings sé cuántos días de cuarentena vamos llevando, sábado a sábado. A mí, a mí me pasa lo mismo, yo me doy cuenta de cuántos días llevamos por eso. Sí. Tomaste una iniciativa que dio un revuelo alucinante, me parece algo, una palabra que a mí por lo menos como trabajador de la salud me gusta siempre significarla como algo positivo, que es esta posibilidad de producir un cambio y generar algo en todo el impacto del que llega. Yo te ponía escribiendo, que me parecía que era un buen entre la nota esto, es decir, vos con la voz de Lalo Mir, por lo menos hasta agosto, ponías al principio Cassiari, mientras que todo el mundo, los artistas hacen show gratis, él metió un streaming y lo une a la vez con la idea del delivery, que es una idea que está buenísima, pero a la hora vos liberás el contenido. ¿Cómo sentís vos particularmente eso, de que estás transmitiendo algo y cada vez somos más metidos ahí adentro y sabés que al ratito lo vas a liberar y ves esa fidelidad respecto de compartir esa legitimidad tuya con la apuesta que haces como artista? Tiene que ver, supongo, con una experiencia que ya empezamos hace muchos años con la revista Orsay, con la que hacemos exactamente lo mismo. La revista Orsay se vende en preventa antes de salir, se cierra la preventa, no se imprime más que eso, y una vez que se entregan en todos los países las revistas de las personas que lo compraron, se libera inmediatamente el PDF para que todos los que no pueden comprar una revista en papel puedan disfrutar del contenido, que es lo que importa. Generalmente tenemos esa idea de que los objetos son para coleccionistas, para gente sibarita, y que después el contenido tiene que ser necesariamente libre porque sería una enorme desigualdad que los contenidos culturales no fueran para todo el mundo. Y con el caso del streaming, yo pienso lo mismo. Están aquellos que pueden disfrutar de la experiencia completa, que es la lectura de cuentos con una hamburguesa, con una papa, con el streaming, con el delivery, y después están aquellos que no tienen, o que no quieren, o que no pueden gastar ese dinero, pero yo no les puedo negar la lectura del cuento. La lectura del cuento me parece que es un contenido que excede lo exclusivo, no puede ser exclusivo. A mí no me gustaría en absoluto que lo que hago desde lo creativo sea elitista. Me parecería que desastroso, porque me parecen desastrosas todas esas propuestas, las que tienen que ver con esto es para algunos. Así empezó el oscurantismo, así empezó la Inquisición, así empezó el catolicismo. Esto es para algunos. Solamente unos pocos pueden acceder a la verdad. Ustedes tienen que estar mirando el cielo porque después en otra vida van a tener lo mejor. Bueno, todo eso es una garcha grande como una casa y en la pequeña baldosa que me toca transitar, yo intento en lo posible no duplicar esa injusticia. Si bien es muy chiquito y no tiene demasiado valor, pero trato de no duplicar la injusticia. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea de hacer partícipe de alguna manera al que nos toca estar del otro lado y habilitar tanto protagonismo? Porque yo te ponía, cuando te escribía, te digo, para mí el chat es un fenómeno social alucinante en los streaming. Primero que hay gente que siento que la conozco y no tengo ni idea de dónde está escribiendo. Ni No quiénes son, juro ni para. si de verdad se llaman como se llaman. Claro, nada. Sí, sí, tal cual, hay gente que está ahí súper activa, súper presente, y a la vez como que le da toda otra mística a lo que está sucediendo, en el marco que vos lees, que proponés, y también que vos, está muy interesante ver cómo vos vas tomando en cuenta esa escritura. Uno no sabe si escribe al aire, si le escribe al otro oyente o algo, y vos tomás, como el otro día que rescatabas esto de cómo valoraba la gente los fragmentos de video, que esa es Sí, otra sí. también de la humildad que vos tenés en relación a la puesta al espacio, de permitir que aquella que se anima tanto a escribir como a mandar un video, aparezca también en esa producción. Claro. Claro, bueno, a mí me divierte mucho más el ida y vuelta. No es una cuestión de generosidad, es una cuestión de diversión. A mí me aburriría muchísimo que no hubiera ese feedback. Me sentiría como solo, haciendo como esos nenes que juegan solos y todos los nenitos del barrio están jugando en otro lado. O sea, yo prefiero jugar
en grupo. Me parece más divertido jugar en grupo. Respecto a todo lo que tiene que ver con los chats, o con los comentarios en los blogs, o con los mails que me llegan, o con las sugerencias que aparecen en mis redes sociales, yo estoy muy, muy acostumbrado a no solamente a escucharlas, sino a que me divierta escuchar eso. Es como mi radio, la gente. Claro. Es lo que yo escucho. Hay gente, vos que escucháis, y yo escucho a Héctor Larrea. Bueno, yo escucho a la gente que me conversa a mí. Es como si fuera la vuelta de un programa de radio que hace todo el grupo para mí. Así como yo a veces me siento y hago un programa para el resto también hace un programa de radio, o un programa de tele, o el hecho de que le puedan poner el nombre al libro que viene, o que la gente esté con su nombre y su apellido en el último capítulo del libro que tenés ahí atrás, o hace 15 años, los comentaristas de mi primer blog, la gente que comentaba, yo no puedo dejar de tener en cuenta que sin esos 50 iniciales yo no hubiera escrito nada más en 2003. Entonces tienen una importancia que no es de contexto, tienen una importancia fundamental. Poder haber escuchado eso y haberme cagado de risa con esa gente inicialmente y seguir cagándome de risa con... Ahora son muchísimos más, esa es la diferencia. No les puedo mandar mails personalizados, pero puedo armar un sistema de mail automático que no sea tan automático, por ejemplo. Que le esté hablando realmente a los que les quiero hablar y que les esté diciendo genuinamente, mirá, no te estoy hablando a vos, pero un poco sí. Porque sos uno de estos 2000 que compraron tal cosa, que estuvimos juntos en tal teatro, que hicimos esto. Y es como que crece mucho el número, pero yo no quiero que desaparezca la comunicación directa. No me gustaría empezar a tener esos puentes falsos o esas intermediaciones entre los lectores y yo, que soy el que en este caso cuenta el cuento. Me divierte mucho más así que de la otra manera. Está buenísimo porque aparte me gusta mucho el concepto de diversión, porque por ejemplo, en mi caso como psicólogo, hablar del deseo de uno y poner a jugar el deseo está buenísimo y que uno pueda darle lugar a eso y pensar que puede hacer de eso un acto creativo, le da una vuelta que también es como muy atractiva, porque a vos te encuentra igual en este contexto, te encuentra con una estructura incluso armada. Yo miraba la página, veía algunos formatos, algo, digo, vos esto lo tenías pensado, no la cuarentena, por favor, que los oyentes no piensen que Cassiari había pensado una cuarentena, pero sí la estructura de cómo mostrar tu trabajo. De cómo mostrar tu No, trabajo. yo lo que entiendo es que lo que hizo la pandemia o la cuarentena fue acercarnos al futuro, acercarnos un poco más a lo que iba a pasar en Argentina dentro de 12, 15 años, que es que una vieja esté comprando la verdura en el supermercado con Mercado Pago. O sea, eso iba a ocurrir dentro de 15 años, con una vieja de dentro de 15 años, y está pasando ahora por culpa de un reajustamiento social tan fuerte que hace que la tecnología sea tremendamente necesaria para el 100%. Y eso también genera que haya muchísima más gente grande que me esté consumiendo. O sea, ¿viste las personas que mandan videos en los streaming? Uh-huh. La enorme variedad de nenitos chiquititos y de parejas muy grandes. Es muy variopinto, mucho más variopinto que hace un año atrás. La gente que me compra libros o la gente que participa de un espectáculo. Y eso tiene muchísimo que ver con que esta cuarentena propició que las personas le tuvieran menos miedo a la compra electrónica, por ejemplo. Claro. Tiene que ver con eso puntualmente, y eso hace que la conversación sea muchísimo más nutrida. Yo estoy a favor de los videos que pongo en los streaming, pero entiendo que hay gente que haya pagado para escuchar cuentos. Pero a mí me encanta poner esos videos porque entra un cubano que vive en Holanda, un chico de González Catán de 9 años, una vieja de 82 que manda saludos desde Choel Choel. No hay nada que me guste más que esa diversidad. Que el cuento le pueda llegar de la misma manera a gente tan diversa, de geografías tan distintas, de estratos sociales tan distintos, de edades tan distintas. Me parece alucinante, me encanta eso, es lo que más me gusta de todo. Por eso alardeo de eso poniendo esos videos también. Es un alarde, es decir, loco, mirá quiénes somos, somos de todos lados
y estamos escuchando a un gordo que lee cuento, boludo. O sea, está bueno, no porque sea yo el gordo que lee cuento, aunque sea otro. Yo sería lector o espectador de ese espectáculo. En cualquier momento de mi vida yo hubiera sido espectador de eso y hubiera dicho, qué lindo esto, qué diverso, qué copado. No como generador de contenido, como consumidor me hubiera sentido muy contento, como me sentía contento sabiendo que yo era un lector de Cortázar a los 15 años, que formaba parte de esa comunidad de gente. Es como un pequeño orgullo que uno siente perteneciendo a algún ámbito, y este ámbito a mí me gusta incluso como espectador. Bueno, la verdad que está bueno pensarlo así conceptualmente, sobre todo porque para mí define un concepto en sí mismo. Yo creo que me hace acordar mucho ver los videos a los relatos de amigos más grandes, cuando me contaban que la radio para ellos era la oportunidad de tal programa que dejaban mandar el saludo, mandaba el saludo para alguien que iba a estar escuchando ese programa. Y nosotros, Claro, amigos que estamos consumiendo el streaming, a veces fantaseamos, jugamos con a ver en qué semana, sin decirnos nada, uno le está por mandar el saludo a otro. Y ese tipo claro. de cosas tiene también una suspicacia que le da un atractivo, aparte del interés de escucharte a vos, de ver, de leer, de verte leer los cuentos, la emotividad que vos transmitís también en algunos relatos que a lo mejor en otro contexto no harían emocionar a nadie, y vos le ponés una emoción que están muy buenos, eh, hace ese otro protagonismo que hoy, estando encerrados en casa, de golpe Claro, se subraya eso. se amplía la comunidad. Eso Se está. amplió la comunidad y ese saludo que radialmente en 1990 era muy divertido, acá es como que tiene otro contexto también. Saludar a tu abuela porque no la estás pudiendo ver, pero están todos mirando lo mismo en casas distintas, me parece que denota una emotividad extra que tiene que ver con esto que estamos pasando y con la imposibilidad de salir, de estar con otros. Me parece que en este caso la literatura o la narrativa o este pequeño espectáculo tan mínimo lo que hace es unir a personas que están en otro lado, están en lugares diferentes. Y eso, claro, le da un extra, sin duda. Hernán, vos has dicho muchas veces que te gusta o que te interesa, por ejemplo, la escritura, el formato de escritura del Negro Fontana Rosa. De hecho, el otro día leíste un cuento hermoso. Em, ¿Cuánto crees vos que ese estilo de jugar con el lenguaje de otra manera? Yo siempre tengo el recuerdo de haberlo visto acá en el Congreso de la Lengua, hablando de las malas palabras cuando esperaban que él diga otra cosa, que volver un poco más claro esto del siglo XXI y de algunas cosas que se instalaron para volverlas parte de la literatura. ¿Cuánto crees que es ese empuje de generar ese lenguaje más común, del que la persona está acostumbrada a oír, escuchar, pero sin perder la estética del formato literario, de la escritura, del componente, lo que hace a la composición, que es necesario hoy para varios personajes y actores que están dando vuelta, como también tiene que ver con tu formato de escritura, incluso, de hacer de algo que en otro contexto era vulgar o un insulto, algo creativo y parte de un arte popular? Sí, a mí me parece que lo popular tiene siempre fronteras por los dos lados. Tiene una frontera que lo puede emparentar con lo complejo, con lo que solamente acceden algunos, que hay que tener demasiadas referencias para entender, y del otro lado tiene la frontera de lo demasiado básico, de lo aburrido, de lo que está todo bien, que yo, el chiqui chiquipún de la música. Sabemos que hay una música que está hecha pura y exclusivamente para vender durante un verano, entonces sus componentes son básicos, lo único que necesitas de esa obra artística es que todo el mundo la entienda, no que sea buena. Entonces, esa frontera te tira para el lado de lo vulgar y la otra te tira para el lado de lo demasiado complejo. A mí me parece que caminar eh, por ese hilo intermedio es el objetivo que más me divierte. En lo personal, me gusta mucho. Me gusta mucho eh, que la persona que tiene mucha lectura encima no se aburra conmigo por demasiado simple, darle algo de comer, de que tenga, o sea, que no se aburra eso, y que la persona que no tiene ninguna lectura no se pierda por demasiado complejo. Y poder estar hablándole al mismo tiempo a los dos, de la misma manera a los dos, sin subestimar ni sobreestimar a ninguno de los dos, y ser yo, en tercera instancia, ser genuino, no estar careteándole tampoco a ninguno de los dos. Ese para mí fue mi trabajo desde que empecé.
mi verdadero trabajo. Cuando yo pienso un cuento, no solamente pienso la historia de un cuento. Pienso que lo tiene que entender mi papá, que no leyó nunca, y lo tiene que entender Chiri, que leyó mucho. Y lo tienen que entender los dos con la misma palabra al mismo tiempo. Porque así empecé a escribir en Internet. Yo me fui a vivir a España y perdí la comunicación directa con esas dos personas puntualmente. La comunicación directa, con mi viejo, que nunca jamás leyó un libro, y con Chiri, mi mejor amigo, que leyó muchísimo. Y yo tenía que escribirles a los dos lo que me estaba pasando en un mail, que ponía muchas direcciones en el mail, y no podía escribirle uno a cada uno, no tenía tanto tiempo. Me estaban pasando muchas cosas nuevas. Y yo en un mail tenía que poner en copia a todos. Y ese fue mi trabajo. Mi trabajo fue que mi viejo no se aburra, que Chiri no se aburra. Y contando lo mismo. Y me parece que lo que conseguí, cincelando mucho ese recurso, es que en el video de lectores de la semana pasada del streaming haya chicos de 7 años, abuelitos de 82, gente de... Eso, lo que generás es eso. Una suerte de oralidad literaria que te da la sensación de que no te estoy leyendo algo, sino de que te estoy contando algo. Para poder generar esa sensación en el oído y en el cerebro del otro, hay un laburo de estilo muy fuerte, que parece una boludez porque, claro, como lo que termina siendo es simple, te parece que es fácil, pero después es palabra por palabra. Ahora ya no, ahora lo tengo internalizado, pero al principio era matiz de la voz, palabra, cómo funciona, cómo tenés que contar para que el otro no se vaya en el segundo párrafo. La literatura es muy divertida, pero también puede ser muy solemne. Y la solemnidad a mucha gente le genera bostezos antes que intención de oír. Entonces tenés que irte por otro lado, jugar mucho con la voz, con la gestualidad, una vez que hay un teatro o una cámara del otro lado. Es tremendamente divertido aprender cada uno de esos recursos. Así como cuando tenía 22, me parecía divertido aprender dónde va el adjetivo, si es preferible contar ciertos suspensos de la trama al principio, al medio o al final y por qué. Todo ese aprendizaje literario, puramente literario, no termina cuando termina el cuento. Después, cuando el cuento está terminado, su adaptación a la oralidad de la radio tiene unas estructuras nuevas, y después, cuando eso está más o menos terminado, su adaptación a la gestualidad del teatro tiene unas estructuras nuevas, o mirar fijamente la cámara en un canal de televisión para contar eso mismo, o contarlo en un streaming, que es otra fórmula distinta, ni siquiera es la misma. Hay otra entonación, tenés más tiempo porque sabés que el otro está en su casa y no en la butaca de un teatro. Cada uno de esos pasos de adaptación al formato, de la misma historia en un punto, porque lo podría estar haciendo con el mismo cuento 7 veces distintas, de 7 maneras distintas, es muy divertido. Es muy divertido que existe ese nuevo formato, llegar con miedo, no saber hacerlo al principio, aprender de a poco, que el otro te banque, porque nunca ensayo solo. Yo largo con gente, siempre. Mi primera obra de teatro fue con 600 personas, no ensayé. Les dije a esos 600, bánquenme, porque lo estamos haciendo todos por primera vez. Y me bancaron. Y 4 años después me salió bien. Pero siempre con gente. Siempre, siempre con otros del otro lado. Con el streaming lo mismo. Los primeros eran tremendos, vistos desde el número 24. El micrófono me andaba, no entendía de luz. De a poquito fue arrancando. Y ahora me siento cómodo. Llega el sábado y es como mi programita de radio. Me gusta lo que pasa. Me gusta no tener ya que pensar en otra cosa más que en el cuento, poder emocionarme con la lectura porque mi cabeza está al 100% en lo que estoy contando. Y todo eso lleva tiempo, pero al mismo tiempo es un viaje alucinante. Es divertido. Muy bueno. ¿Cómo fue instalar esto a tu familia y tus amigos, así más íntimo, esto de la intimidad
como parte de un relato, pero hoy también como parte de una historia que estamos demandando que exista y que esté. Digamos, no nos imaginamos un streaming en donde uno de los cuentos o uno de los relatos, el entramado, no lo tenga Chiri, no la tenga Chichita, no lo tenga tu viejo, no tenga algo de tu hermana, del negro. O sea, hay personas que uno los está esperando, casi que los extraña. O sea, esa sensación de extrañar esa intimidad de otro es un concepto para mí interesantísimo, te diría casi sublime. Digo, ¿cómo es para vos volcarlo? Porque en todo caso es parte de tu intimidad, transformada, producida, construida, pero es volver y volver en esa intimidad. Sí, yo creo que en un inicio, al principio de todo, vos pensás que la mayoría de las cosas que yo cuento las escribí inicialmente en un blog. En un blog que se llama Orosai y que yo escribí con mucha. En una época donde fui más prolífico, me imagino que entre el 2004 y el 2012 viviendo en España y estando muy solo de toda esa gente. Ujú. Y entonces toda esa gente para mí, lo mismo que Argentina, estaban en mi cabeza, en mi memoria. Nombrarlos era revivirlos también. Yo creo que la novelita Más respeto que soy tu madre, cuando la hice, escribiéndola lunes, miércoles y viernes, el principal objetivo que tenía era que 3 veces por semana yo estaba en Mercedes. Era eso. Era fundamental para mí, era necesario, vital. No era tanto ganas de escribir. Yo cerraba los ojos y podía recuperar calles y contarlo. Y lo mismo con la gente. Lo mismo con la gente. Todos esos cuentos tienen tanta presencia real y tanta historia verdadera y genuina porque los extrañaba. Porque vivía a 12.000 kilómetros de toda esa gente. Entonces, claro, recuperar la lectura de eso hace que quede muy claro que hay un homenaje en cada cosa que cuento. Que hay un homenaje a mi viejo, a mi vieja Chiri, a mi hija, incluso a mi exmujer y a una forma de vida. No, fíjate que no cuento cosas chotas en un sentido personal, en un sentido de chismografía, de revancha, de resentimiento. No voy nunca por ese lado con esos personajes. Puedo contar cosas chotas que nos pasan a todos en un cuento, pero no me estoy vengando de nadie cuando hablo. Voy por otro lado, porque todo lo que he escrito, lo he escrito desde el homenaje hacia esas personas. Te quiero preguntar por Nina, pero también pensando como papá y con mi hija, haberme encontrado compartiendo con ella bonsai y compartiendo con ella Papelito. Yo le contaba que Papelito tenía que ver con un esfuerzo tuyo genuino de explicarle a tu nena, ¿no? De una manera creativa Sí. cómo venía funcionando eso en un contexto de crisis. Mi nena tiene 4 años y medio, la palabra crisis mucho no la entendió, pero le dimos Papelito y me dice, qué inteligente el señor de los caballos, ¿viste? Claro, Y fue una claro. vuelta, la primera lectura fue esa y yo dije, ¿y Está cómo entendiendo, está entendiendo. vivir para los chicos? O sea, ¿cómo te surgió eso? ¿Fue en relación a tu nena? ¿Fue en relación a que dijiste, che, este es un lenguaje que también quiero explorar? Tengo algo para decirle a los chicos también? Es el crecimiento de Nina, tanto la época de Papelitos como la época de Bonsai. El divertimento me pasaba por ahí, como ahora me empieza a pasar de vuelta con Pipa. Cuando Nina empezó a entender la trama de las cosas, y yo me empecé a alucinar. O sea, ahora entiendo más. Con Pipa estoy repitiendo un sistema, pero con Nina yo era completamente inexperto y todo era, no lo puedo creer, no lo puedo creer, mirá el nexo coordinante, aprendió a usar el nexo coordinante, mirá, y ahora ya sabe usar adjetivos transitivos. Para mí esto es una locura, el cerebro de un chico es una locura. Porque nunca entendés, aunque vivas con él, con el chico, en qué momento empieza a incorporar un léxico nuevo, una idea tremendamente creativa. ¿Cómo ocurre? ¿De qué manera? Y para mí es un lujo eh, participar como espectador y algunas veces también como socio de ese crecimiento. Y con Nina fue trasca. Yo estaba tremendamente aburrido en España, casi lo único que me gustaba hacer era hablar con ella, no tenía otra cosa para hacer. Y Bonsai y Papelitos nacieron en esa época porque
porque yo necesitaba que eso que me estaba pasando con mi hija me pasara le pasara a otros padres con otros chicos, con esa literatura y con esas cuestiones. Es muy divertido, muy divertido. Es muy divertido hablar con Nina hoy, cuando ya pasó todo eso, porque tenemos una cabeza que creció al mismo tiempo. De verdad hablamos, yo, tipo 1 hora y media de la trama de una serie. Es lo que o sea, nos gustan las mismas cosas. Es tremendamente lectora, lee cosas que yo no, porque ya desconozco, porque es de otra generación, pero me las explica y entiendo por qué le gustan, y yo se las relaciono con cosas de literatura de los años 80, y le digo, mira, léete esto. Y así, y es como un amigo, es como una amistad, que gracias a Dios que tenemos tecnología en este momento quiero decir que no nos podemos ver, que tenemos tecnología para estar permanentemente conversando, y eso a mí me alivia un montón, más allá de que extraño que no esté durmiendo en la pieza al lado. Pero por suerte generamos en su infancia esa comunicación que nos permite hoy tener puentes larguísimos que recorrer caminando. Está buenísimo eso. Vos sabés que cuando escuchaba la otra vez por primera vez, ese cuento que vos escribís donde hablás de las canciones de la infancia, ¿no? Y de cómo vos le decís que cuando sea grande y tenga 20 años y escuche la canción y se emocione ahí, no solo que ahí va a ser Argentina, sino que ahí va a estar pensando también de ese vínculo. Y para mí era una construcción esta muy fuerte, la de pensar la construcción de futuro, parece otro que uno escribe, que uno proyecte, que uno quiere, pero también un futuro donde uno se incluye. Y ese movimiento es interesante en el autor, porque en el autor, Claro. si una vez que firma y entrega la obra, la suelta con cierto sentido de pertenencia, es como que la regala, la promueve, pero en un sentido, si putéenme a mí o apláudenme a mí, pero estoy ahí, digamos. Y algo es parecido al copyleft, ¿viste? Este concepto de Claro, exacto, copy, me exacto. repita, pero cite la fuente. Pero díganme quién es, claro. Exactamente, sí. Yo tengo con Nina tengo una comunicación que tiene que ver también con la comunicación del escritor con su hija, o con su hijo, es lo mismo, pero el otro día yo le estaba contando, mirá, estoy traduciendo toda mi obra a 5 idiomas, que para no dejárselo a otras editoriales, digo, me está costando una cantidad de plata, le decía Nina, los traductores, los correctores, obviamente no la voy a ver yo esa guita, la vas a ver vos. Cuando yo no esté, todo eso va a tener un valor y eso va a estar a tu nombre. Y hablamos de eso también, de la construcción de la obra, de la construcción de lo que yo pretendo que pase con mi obra cuando yo no esté, y que ella va a estar medio siendo la vigilante de eso, y también tratando de que no se convierta en esos herederos exclusivistas, sino que la abra, o sea, que mantenga esa apertura, que mantenga el esto es de todos. Y todo eso también es una educación y una construcción y un trabajo de campo que yo no sabía que iba a hacer nunca, y que cuando van creciendo los hijos te das cuenta que sí, que es la conversación habitual, digamos. Es lo que hay que enseñarles, que los cuentos son de todos. Incluso los que te dejo como herencia son de todos. Eso es un remate hermoso, no para una frase, sino para este concepto de cómo educamos, ¿no? Y de en qué momento estamos, donde pareciera que el individualismo llegó a una etapa superior. Si Lenin había escrito el imperialismo fase superior al capitalismo, y el individualismo está por encima, en un nivel, Completamente. es severo. O sea, quedó corto, dirían Lelutier, Lenin, los McCartney quedó corto en la escritura. Sí, sí, sí. Pero a mí me juega eso de la transmisión, de la vuelta, de la posibilidad del compartir. Hay algo que me gusta detrás de cada historia, porque esto está como latente, pero tiene el sello personal, pero también es como que en eso latente me gusta el efecto multiplicador. Yo no soy de pensar en el determinismo y el azar, pero sí en algún punto digo, qué fuerte, ¿no? Porque cada vez que vos relatás lo de tu infarto y la situación de Uruguay, cómo también a estos uruguayos tu infarto, podríamos pensar, les cambió la vida. Y estos movimientos, ¿no? De cómo siempre tiene que haber un proyecto detrás de algo, ¿no? Pero a Sí, veces sí, el no, sí. empujón para que ese proyecto aparezca requiere de ciertas situaciones que no son tan específicas que uno las pueda dimensionar. ¿Cómo tomás vos estos, más allá de que lo digas habitualmente, y todo, pero más en lo personal? Una pregunta del Cassiari
al Cassiari cuando está fuera del streaming? ¿Cómo vivís vos estas situaciones, digamos, en relación a tu vida personal, que ves que tienen estos efectos tan zarpados también en terceros? Sí, bueno, a mí me parece que puede tener dos partes. Hay una parte que yo estoy convencido de que es la edición que vos haces de tu propia vida, la forma que tenés de concatenar cosas que le pasan a otros y que se refieren a tu propia vida de una forma lateral. Esto de lo que me contabas de los uruguayos y del infarto y todo eso, si yo no hacía la edición, no pasaba. Si yo no editaba y decía, ah, bueno, mira, esto que pasó acá tiene que ver con esto que pasó acá. Si yo no llevaba ese año y medio a un cuento de 25 minutos, ni Javier se daba cuenta, ni nadie se daba cuenta. Ujú. Eso había pasado, pero nadie lo había visto, porque durante un año no lo vio nadie. Ninguno de los protagonistas lo vieron. No Claro. estaba visto. Bueno, para que algo finalmente ocurra de forma poética, primero hay que verlo, y yo estoy convencido de que todo el tiempo pasan cosas de forma poética que nadie ve. Eso, para mí, primero eso. Entonces, si vos después convertís en tu hobby ver cosas que te pasan de forma poética, vas a encontrar un montón. A mí cuando me dicen, ¿cómo puede ser que te pasen tantas cosas? Yo sé que no me pasan tantas cosas. O sé que me pasan las mismas que a cualquiera. Pasa que mi hobby, al revés que el de otra persona, que es coleccionar estampillas, es coleccionar esto. Entonces lo busco. Y si lo busco, lo encuentro. Y si lo encuentro y es medio medio, lo mejoro para que pase. A veces pasa que mejoro lo que escribo y otras veces cuando está ocurriendo, mejoro para que pase. Hago lo que tengo que hacer para que ocurra, no el destino, el cuento. A mí el destino me chupa un huevo, me gusta el cuento. Poder contar eso en la sobremesa después. Y si vos tenés eso como hobby, va a funcionar así. Vas a terminar haciendo que ocurran las cosas. Medio las mentís, medio las provocás, las que ocurren de verdad las reconoces. Y entonces tenés 500 cuentos un día. Sos viejo, tenés 500 cuentos. Pero no me parece que sea algo que tenga que ver con la verdad. Tiene que ver siempre con la mirada. Bueno, es interesante porque en el lenguaje del autor es lo que el autor cuenta, y si yo lo pensara en el lenguaje del psicólogo y lo pensara en un marco de la terapia, el discurso que trae la persona se toma como verdad, no hay una cuestión detrás Claro. del discurso, porque no interesa indagar No acerca importa, si se claro. sucedió o no. Vamos a trabajar con lo que dice, cómo se emociona, siente con esto que trae y cómo repercute eso en su vida. Entonces, el impacto del autor con el cuento que narra, no importa cuánto hay desierto en Finlandia, cuánto hay desierto en este Claro. lugar, cuánto hay desierto en el otro, sino cómo llegás y cómo rompes ahí en lo emocional desde un lugar que trasciende un montón de cosas. Y te pregunto, vos anunciaste ahora algo que obviamente a tus lectores nos tenés cautivados, interesados y viendo cómo vamos generando billetera, que de acá a diciembre vas a sacar un libro por mes. Y esa apuesta me gustó mucho, así como concepto, sobre todo por la vuelta que le diste a los dos últimos. O sea, yo jamás había estado incluido en un libro, salvo mi tesis de grado que la pagué. Pero esto lo pagué de otra manera, pero no estuve en Claro. un libro de otro. Y esa, que puede ser una pavada, pero yo le decía a mi nena, ¿vos entendés que papá, en este capítulo, cada vez que te impriman el libro de Cassiari, y lo haga quien lo haga en el momento que lo haga, papá va a seguir estando acá? Le digo, y se reía mi nena sin entender, y mi pareja medio que está, se me burlaba, y yo le digo, pero para mí es una pavada, pero una vuelta creativa alucinante, nunca pagué tan contento algo. Y era Claro. como, no, o sea, no tenía que ver con ese concepto, era la vuelta poética de decir, paso a ser parte de una obra, un autor, y encima no solo una contratapa, que otra la tapa, ahora soy un capítulo. Claro. ¿Me Claro. entendés? Ahora nos invitaste a ponerle el nombre, y jugaste con esto de título gancho, libro, digamos, vamos a buscar lo que yo, pero a la vez pusiste a cada uno de los interesados a ponerse a pensar con cierto contenido un nombre posible en relación a un contenido que es tuyo, que es propio, y que hace jugar ya con la obra de otra manera. Vamos a disputar un Claro. entusiasmo en eso, y así Sí. vendrán otras apuestas, porque nos damos cuenta que con vos, cada vez que sale algo con una apuesta, pero veo que jugás y mucho. Lo lúdico en el Sí, me adulto es gusta, sí. alucinante, porque es Sí, reparador. sí. Es fundamental no olvidarnos. A mí me parece que, además que la palabra reparador es excelente, porque lo lúdico repara.
Lo lúdico lo que hace es unir piezas que estaban rotas. Se juega para eso cuando sos grande. Cuando sos chico, jugás para armarte. Después creces, te vas rompiendo y si volvés a jugar es para rearmarte, es para estar otra vez en posición de que las cosas no son tan graves. De que las cosas de la literatura, sacar un libro, el marketing, venderlo, tu trabajo, no es tan importante. Nada es tan importante. El título de un libro no es tan importante. En cambio, si jugamos entre todos puede ser alucinante la experiencia. El último capítulo de ningún libro es importante, pero si lo hacemos entre todos puede ser inolvidable. Bueno, todo eso forma parte del juego. Del juego de saber fehacientemente de que somos unos grandulones paveando. De que estamos paveando, de que estamos pasando el rato de una manera divertida. A mí el libro, el 8, el del abuelo Facho, lo que más me gusta de ese libro es lo que me voy a acordar de ese libro. Me voy a acordar de esta época. Me voy a acordar de que de verdad, este libro no estaba en mis planes. O sea, si mi hermana no encontraba ese manuscrito, si un grupo de lectores del streaming nos decía, editalo, editalo, editalo. Si no pasaba todo eso, no había libro, no había ningún libro. No iba a ser nunca. Y este libro, que por ser el 8 y salir en agosto, me dio la idea de que el 9 iba a salir en septiembre y que el 10 iba a salir en octubre, y así hasta el 12, me genera eso, el regreso al juego. Hagamos esto, tiremos la piedra y vamos a ver si la puedo ir a buscar. Yo no sé si tengo tantas cosas de acá a diciembre. Las buscaré, algo va a salir y va a ser divertido la búsqueda. De hecho, puse a 3 personas a visitar la hemeroteca de Mercedes buscando textos míos de los años 90 que saqué en diarios, para que los tipeen, para ver si tienen algún valor, para ver si me acuerdo del contexto. O sea, estoy haciendo una búsqueda de obra perdida para llegar al mes 12 con un libro por mes. Es gracioso porque es ridículo al mismo tiempo. Pero es ridículo, pero es divertido. Y es lo que tengo ganas de hacer, además. O sea, no me presiona a nadie. O sea, es lo que tengo ganas de hacer. Me cago de risa cuando se lo cuento a Julieta o cuando se lo cuento a Gabo. Y si de ellos recibo un gesto de sorpresa y de juego divertido, digo, entonces tiene sentido, vamos para allá. Y es eso nada más, es jugar un rato. Bueno, pero agradecemos ese juego, digamos. Agradecemos ese juego porque realmente pone un montón de cosas en movimiento y en este contexto poder poner en movimiento para muchos es más que reparador y sí, claro, la apuesta por la cultura es necesaria porque de esta, sinceramente yo creo que de estos contextos o crecemos todos comunitariamente o nos vamos a pique. Como en todo, va a haber gente que no va a aprender nada de todo esto y que se va a ir a pique. Sí. Con esto o sin esto, que se estaba yendo a pique de todas formas. Y que posiblemente esto le genere una balsa o le genere un lastre. Depende de cada uno. O sea, no hay cosas buenas y cosas malas. O sea, hay formas y miradas también. Por eso es lo que hablábamos antes. La verdad puede estar ahí, pero sin la mirada no hay nada. Espectacular. Hernán, yo no me quiero abusar porque vos dispusiste un tiempo y la verdad que la puntualidad no es solo en los streaming, es impecable. Tenés una cronicidad, un lujo. Te quería pedir como última cosa para cerrar la entrevista, porque me doy súper por satisfecho, es si le querés tirar un concepto ¿sabés a quién? Particularmente yo pensaba, muchas de tus escrituras hablan a veces de cómo correrse y salirse entre el bullying, entre el que sufre el bullying o el que lo realiza o algunas cuestiones. Yo te pediría que, si le puedes tirar un concepto, no al que lo sufre, que parece siempre que uno le da la vuelta a autoayuda y de la solución, sino el que lo ejerce, pero el que lo ejerce a conciencia. ¿Qué le invitarías a pensar? A mí me cuesta mucho porque yo era de esos cuando era chico. Si bien juego mucho en la literatura a que era víctima, yo nunca fui víctima de bullying, nunca me pasó. De hecho, sabía que me estaba a punto de pasar y generé rápidamente unas herramientas de las que después me pasé de rosca también. Y la verdad es que no sé. No sé. No sé qué decirle a ninguno de los dos en realidad. No sé. No
no tengo la estructura necesaria para hablarle a un chico de algo que le va a dar placer hacer. Y estamos hablando de eso. A mí me parece que tiene que ver más con que ojalá se te pase pronto, más que con decirle, ojo con esto. Porque yo también entendí muy rápidamente, digo, estoy hablando de mi primera primaria, ¿eh? En la secundaria yo ya era bárbaro. Era de verdad, éramos un grupo de gente noble y generosa. Pero entre quinto y sexto grado me pasé de rosca, con tal de que no me dijeran gordo tetón a mí, era tremendamente malvado. Con el que yo pensaba que podía empezar a hacerme algo, yo se lo hacía antes. Y en ese momento sentí mucho placer por eso que hacía. Me salía muy bien hacer llorar a quien se me ocurriera o hacer reír, me salía bien. Y cuando yo quería dañar, dañaba. Pero no tengo el recuerdo de que nada me hubiera detenido. Entonces, no sabría bien qué decir. Bueno, Ojalá que se te pase pronto eso. te agradezco la honestidad, sobre todo, porque a veces no hace falta, hay lugares, hay momentos donde no hace falta la creatividad y la honestidad dice mucho más que otras cosas. Hernán, yo te quiero agradecer, la verdad que para el Circo de la Vida es un honor enorme tenerte en el programa y poder replicar luego esta entrevista. Y bueno, pero sobre todo te quería agradecer por esta puesta en acto que ejercés semana a semana en los distintos niveles de donde uno puede encontrar a Cassiari. Y sobre todo esta capacidad también de reírte también de vos mismo y de poder presentar un personaje que la gente se pueda apropiar. Porque no hay uno en el video que no te digamos gordo, ¿Viste? Sí, gordo, sí, sí. caquita, pum, 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 y va construyendo un modelo en donde también se va armando una dinámica que te engloba, una mística, esa es la palabra, que vuelve interesante también ser parte de esta situación. Así que en Pero eso, no te parece, pero no es divertido que todos sepamos que es un juego, todo, es lindo eso. hermoso. El que te dice gordo, que yo qué, sabe que está jugando con vos, que vos te estás prestando ese juego. Y a mí me parece que hay un punto en donde debería que reformular, después de 20 años de tecnología, otra vez las amistades. Hay amistades con gente que no conoces. A mí gente que no conozco me salvó la carrera. Los primeros 50, 100 que me dejaron comentarios en los primeros cuentos que para mí eran un hobby que se iba a terminar pasado mañana, me permitieron hacer lo que más me gusta en la vida, que es contar cuentos mucho tiempo. Entonces me parece que hay que reformularse también el sentido de amistad sin cercanía, que me parece que es algo que estamos empezando a transitar ahora de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte acá en el Circo de la Vida. Y bueno, nada, espero poder reencontrarnos pronto. De hecho, ya ahora el sábado te encuentro. Mañana. Exacto. Muchas gracias.